Bueno, los predecesores inmediatos de Santo Tomás es San Buenaventura, San Alberto Magno, la Summa Fratris Alexandris, la Summa de los franciscanos de la época. Todos ellos están vinculados a un autor fundamental que escribió 100 años antes, aproximadamente Pedro Lombardo. El manual de Pedro Lombardo era el manual de base, y Pedro Lombardo, a su vez, se basa en la enseñanza de San Agustín, en primer lugar San Agustín. Entonces la obra de base, o el autor de base es San Agustín, la fuente principal, no exclusiva, pero la principal. La obra de base es la Epístola 187 a Dárdano, donde San Agustín hace una exposición magistral de la omnipresencia, su relación con la inhabitación, incluso con la presencia de Dios en Cristo. Y para San Agustín, aunque dice que con mucha claridad que Dios está presente en las cosas como sustancia creadora del mundo, digamos, él se concentra sobre todo en la relación de la presencia de Dios en el mundo o la comparación de esta presencia de Dios en el mundo con la presencia de la cantidad y de la cualidad en la sustancia corpórea. Y por eso dice que Dios está en todas las cosas, todo entero, ¿no? Ubique totus in se ipsum, está en sí mismo, todo entero en todas las cosas. Y es la gran diferencia con la forma en que está la cantidad en la sustancia, que está no toda entera, sino una parte en una parte de la sustancia, otra parte en otra, y la cualidad que está solamente, está en todas las cosas, toda entera, pero no está en sí misma, porque no es sustancia, ¿no? Bueno, San Agustín apunta más a esta comparación, y esta enseñanza de San Agustín es retomada por Pedro Lombardo, que se concentra más en la cuestión de la incircunscripción. Básicamente sería el argumento de Pedro Lombardo el siguiente: si las cosas se mueven, entonces tienen que estar circunscriptas. Como Dios es inmutable, no está circunscripto. Hay que desarrollar el argumento, pero para Pedro Lombardo aquí el argumento se basa en la inmutabilidad de Dios. Un atributo muy importante para él, como el atributo de eternidad. Son atributos centrales para Pedro Lombardo. Y después tenemos los maestros franciscanos. Para ellos es importante demostrar cómo Dios está presente en todas las cosas. Y por eso lo que aparece en primer plano para ellos es el atributo de infinitud o inmensidad, que Santo Tomás también lo considera, pero para ellos es importante reconocer por qué Dios está en todas las cosas, más que explicar el hecho de que esté presente en todas las cosas. San Alberto Magno y Santo Tomás se van a fijar más en esto, en la explicación del hecho de que Dios está en todas las cosas. ¿Cómo se explica que Dios está en todas las cosas? Y por eso San Alberto, en primer lugar, va a poner el acento en la acción creadora y conservadora de Dios. Sobre todo, insistiendo sobre la conservación en el ser. Las cosas no pueden conservarse en el ser sin la influencia continua, inmediata de Dios. Por eso decimos que Dios está presente en las cosas. Bueno, este mismo argumento lo encontramos en Santo Tomás de modo más articulado y como sintético, porque en San Alberto lo encontramos en muchos argumentos diversos. En cambio, Santo Tomás con un solo argumento recupera los contenidos dispersos de los argumentos de San Alberto Magno.